Clasificación A. Apto para todo público. Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a la tercera emisión de la tercera temporada del programa televisivo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, En Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez, conductor de este programa. Recordarles que este programa televisivo tiene la firme intención de servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados en un lenguaje liso y llano sobre temáticas de interés social en boga, que despeje dudas, oriente, aconseje y asesore sobre temas que pudieran ser confusos para los ciudadanos, a efecto de que usted pueda cambiar de opinión o ampliar su bagaje cultural sobre los tópicos abordados. Decirles, estimado auditorio, que no se olviden de seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través de la televisión abierta en el canal 35.1 y en sistema de cable en el canal 35. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. De igual forma, pueden comunicarse con nosotros al teléfono en el estudio 99 33 58 15 96 para formular sus preguntas con respecto a la temática a nuestros invitados. Nuevamente, sean bienvenidos a su programa televisivo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, En Contacto Contigo. Comenzamos. Esta tarde, en los dos primeros bloques, abordaremos la temática, el contrato de arrendamiento en Tabasco ante situaciones extraordinarias. Este tópico de interés para la sociedad se desprende de una investigación del doctorado en estudios jurídicos, doctorado de excelencia académica que se imparte en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT y tiene como propósito formar recursos humanos de alto nivel capaces de elaborar, proponer, evaluar e implementar investigaciones para la generación de modelos de desarrollo que impliquen un bienestar social en el ámbito local, nacional e internacional, resolviendo así problemáticas específicas de manera interdisciplinar y convincente conforme a diferentes teorías y metodologías en las que se garantice la protección de la persona y el patrimonio, así como su conciliación con los cambios jurídicos, el progreso científico y tecnológico. Estimado auditorio, como preámbulo, antes de dialogar con nuestros invitados, podemos decir que esta investigación tuvo como objetivo analizar el contrato de arrendamiento en Tabasco ante situaciones extraordinarias e imprevisibles que generan el incumplimiento de los contratantes y que violentan sus derechos para establecer los principios que garanticen la equivalencia de las prestaciones económicas entre las partes. En su investigación, la doctora Janet Carrillo Cerino expone que este trabajo se sustenta en la intención de analizar una circunstancia observada repetidas veces durante la pandemia. Una gran cantidad de personas que habían celebrado contratos de arrendamiento antes de que iniciara la propagación del coronavirus se quedaron sin la posibilidad de cumplir con sus obligaciones contractuales debido a que las circunstancias del entorno cambiaron y convirtieron sus prestaciones excesivamente onerosas, lo que condujo a un notable desequilibrio entre las partes y con ello quedaron en la indefensión jurídica. Por otra parte, en el último bloque se presentará la investigación del licenciado en Sociología Nelson de Jesús Flores de la Cruz, quien nos platicará sobre el fútbol, un deporte popular y de entretenimiento social. Este trabajo aborda la importancia que tiene el deporte del fútbol soccer en la sociedad actual y de cómo éste se sigue manteniendo en el gusto de un gran sector de la sociedad, atrayendo cada día a más seguidores en el mundo. Es un juego que se practica a nivel principiante, profesional, aficionado o amateur, por lo que hoy, en este día, es un deporte con mucha afición. Por consiguiente, estimado auditorio, esta tarde tenemos como invitados para platicar con nosotros sobre este tema de análisis a docentes investigadores de nuestra alma mater, académicas de reconocido prestigio por su desempeño profesional e investigaciones que han tenido trascendencia en la sociedad. Es un gusto darle la bienvenida a la doctora Emma Estela Hernández Domínguez, quien fue directora de esta tesis para obtener el grado del doctorado en estudios jurídicos,
a la codirectora de la tesis, a la doctora Gabriela Gallego Sánchez, sea bienvenida, y a la autora de esta magnífica ya obra jurídica titulada El contrato de arrendamiento en Tabasco ante situaciones extraordinarias, que presentó Janet Carrillo Serino, actualmente doctora en estudios jurídicos. Sean ustedes bienvenidos. Nosotros reconocemos que ustedes son académicas dignas de portar la toga simbólica de nuestra profesión, como lo es la abogacía. Sean bienvenidas ustedes a su programa En Contacto Contigo. Y empezamos, estimado teleauditorio, preguntándole a la doctora Emma Estela Hernández Domínguez, ¿qué líneas de investigación trabaja en el doctorado en estudios jurídicos? Claro que sí, muchas gracias por el uso de la voz. Agradecer a nuestro rector por la invitación a este programa, igual que al licenciado Guillermo Narváez Osorio, al igual que a la doctora Felipa Sánchez Pérez, directora de nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, así como también a ti por escucharnos y tenernos el día de hoy ante este programa tan importante para la sociedad tabasqueña. Pues mira, tanto el doctorado en estudios jurídicos como la maestría en estudios jurídicos son posgrados integrados que pertenecen al Sistema Nacional de Posgrados. Entonces, estos posgrados tienen dos líneas de investigación, que son el derecho constitucional y de la persona y lo que es el derecho patrimonial. Dentro de lo que es el derecho patrimonial es que encontramos la investigación que el día de hoy se está presentando en este programa. Doctora Janet Carrillo, ¿cuál fue la motivación detrás de investigar sobre el contrato de arrendamiento en Tabasco ante situaciones extraordinarias? Gracias por la oportunidad. Pues ante la pandemia se acercan a mí personas que habían celebrado un contrato de arrendamiento, ya sea de vivienda o de local comercial, y me decían, ahora nos es complicado cumplir con la obligación pactada. Esa obligación la pactaron en una situación de normalidad, pero cuando llega la pandemia y se emiten los decretos por parte tanto del gobierno federal como a nivel local, se ordena que ciertos establecimientos no eran actividades esenciales para el Estado y para el país, y por lo tanto tenían que estar cerrados. Entonces ya había una planeación de ganancias en el caso de los locales comerciales establecidos, cuando les ordenan cerrar y pasan más de 2 meses cerrados, entonces esto les causa un perjuicio económico, y entonces piensan, ¿cómo vamos a resolver este problema en que ya habíamos establecido una cantidad? ¿Cómo podemos llegar a renegociar este contrato que se pactó en una situación de normalidad, y la pandemia como situación extraordinaria nos está causando este perjuicio económico y no es culpa nuestra? Doctora Gabriela, para que nuestro teleauditorio pueda comprender un poco más el contexto de esta investigación, ¿podría explicarnos brevemente cómo podemos definir este contrato de arrendamiento en la investigación? Bueno, antes que nada, pues buenas tardes al amable auditorio que hoy nos está viendo aquí en la transmisión por redes sociales y en los canales que ya he indicado. Sumarme a los agradecimientos que ha hecho la doctora Emma Estela, tanto a nuestro señor rector como a la directora de la División Académica, por generar esta clase de espacios en donde se da a conocer a la población en general los resultados de las investigaciones que hacen tanto profesores como estudiantes, y dar muestra del impacto que esto tiene para la sociedad, ¿no? El contrato de arrendamiento, en materia jurídica nosotros decimos que es un contrato de tracto sucesivo, porque mediante esto las personas pactan o convienen la prestación, en este caso es de utilizar un bien por determinado tiempo, y a cambio de esto pagar un precio cierto y en dinero, ¿no? ¿Y cómo se circunscribe el contrato de arrendamiento en la tesis que elaboró la doctora Janet? Bueno, en el sentido que, como ella bien lo dijo,
cuando sucede a nivel mundial la pandemia por COVID-19, que en el Estado mexicano fue declarada como una emergencia sanitaria y que derivó en una serie de medidas extraordinarias que tuvieron que implementar el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Ejecutivo Estatal. Bueno, aquí la idea de analizar este contrato de arrendamiento, sobre todo enfocada al área mercantil o al área del comercio, fue visualizar que una de las medidas que se tuvieron que implementar fue el cierre de ciertas actividades comerciales que no se consideraron esenciales y que esto impactó porque al momento que se celebró un contrato las circunstancias eran distintas. En este caso, si era un contrato de arrendamiento en una plaza comercial y esta plaza comercial tuvo que cerrar porque así lo declaró la autoridad sanitaria, obviamente ya no se obtenían las ganancias que le permitían efectuar los pagos al arrendatario, ¿no? Y también el arrendador pues sufre también un perjuicio porque no recibe esa cantidad de dinero a cambio de la prestación que le está dando, ¿no? Entonces a eso se enfoca el estudio del contrato de arrendamiento en la tesis. Doctora Emma Estela, y usted como directora de esta tesis acerca del contrato de arrendamiento en Tabasco ante situaciones extraordinarias, ¿podría comentarle a nuestro teleauditorio cómo trabajaron esta investigación? Claro que sí, con mucho gusto. Pues fíjate que en un inicio, como precisamente se da en el marco de lo que fue la pandemia del SARS-CoV, y en donde no podíamos tener una interacción de manera personal, comenzamos a trabajar la idea que tuvo la doctora Janet a través del Teams o de videoconferencias, incluso de FaceTime, para poder ir aterrizando la idea que ella tenía. Posteriormente, bueno, ya que hubo la posibilidad de poder tener un contacto, porque ya fue disminuyendo o más bien se fueron dando otras normas para poder nosotros estar en contacto. Entonces ya nos veíamos para trabajar lo que es afinar prácticamente lo que era el índice y la metodología que ella iba a utilizar para el desarrollo de la investigación. Y luego conjuntamente con la doctora Gabriela, o sea, nos reuníamos las tres y hasta que llegamos a determinar lo que era enfocarnos en lo que es el contrato de arrendamiento en Tabasco ante situaciones extraordinarias, porque ella comenzó en la idea de determinar todos los contratos de tracto sucesivo de una manera general. Y entonces, pues bueno, entre más vayas acotando la investigación, pues mayores resultados se pueden dar, ¿no? Y finalmente, además, los fuimos enfocando en la materia mercantil. Y luego el otro apoyo de lo que conforma el comité tutoral, porque pues como directora la suscrita, luego como codirectora la doctora Gabriela, y tuvimos una excelente metodóloga en parte del comité como tutora a la doctora Leticia del Carmen Romero Rodríguez, que ella también apoyó en la parte de la metodología. Entonces se fue avanzando y luego se hicieron todos los coloquios que marca lo que es los posgrados de calidad. Entonces en ellos se iba dando a la alumna ideas, se realizaban observaciones, de tal forma que ella, muy disciplinada, muy estudiosa, también logró llegar a los resultados que obtuvo en su examen doctoral. Hoy doctora Janet. Gracias. Doctora Janet, ¿podría platicarnos acerca de algunos ejemplos de estas situaciones extraordinarias que aborda en su trabajo? Existen diferentes tipos de situaciones extraordinarias, no solo la pandemia que tuvimos por COVID-19, sino hay otras situaciones que pueden ser situaciones extraordinarias, como cuáles, como un temblor, ¿sí?, como un incendio, en Tabasco, por ejemplo, una inundación. Entonces, todas estas situaciones que no son previsibles, que no estaban previstas, que no fueron planeadas y que causan un perjuicio de manera general, es una situación extraordinaria.
Doctora Gabriela, ¿cómo afectan estas situaciones extraordinarias a los contratos de arrendamiento en Tabasco? Bueno, este tipo de situaciones extraordinarias, aquí vale la pena hacer una pausa y decir que en el caso del COVID-19, pues fue una situación que no tuvo precedentes. Si bien es cierto, a nivel mundial habían ocurrido pandemias a lo largo de la historia, lo cierto es que la forma en que ahora ocurrió fue distinto. ¿Por qué? Pues dado los avances tecnológicos, la facilidad de la movilidad que tenemos, de ir de un lugar a otro, la forma de comunicarnos, hizo de esta pandemia un fenómeno diferente, ¿no? Entonces, realmente el enfrentarnos a esa situación y el prever, por ejemplo, yo como arrendador que voy a dar un bien a cambio de un precio del arrendatario, nunca pensamos cuando negociamos un contrato que va a suceder algo que cambie la situación. Podemos prever algunas situaciones, pero creo que jamás nadie pensó este tipo de situación. Claro, dentro del contrato no queda establecido qué sucede cuando ocurre algo distinto que a mí ya no me permite pagar o que en su caso al arrendador ya no le permite dar el bien para su uso, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, si bien nuestro Código Civil prevé algunos casos en el que suceden situaciones extraordinarias, ninguna, ahora sí que de las disposiciones jurídicas que hay contemplada podría aplicarse plenamente a este tipo de situación, y claro que lo afecta, porque si yo pacto, por ejemplo, un precio de la renta, por así decirlo, lo hago conforme a las ganancias que considero que va a obtener el arrendatario. Por ejemplo, si es una plaza comercial, va a depender de qué tipo de plaza, qué tipo de personas llegan, qué tipo de productos, qué tipo de servicios, pero al cerrarla y ya no poder llegar nadie, en el caso de las que no tenían farmacias, por ejemplo, tenían un cierre total. Algunas se salvaron, por citarles un ejemplo, farmacias que también tenían un giro comercial como de súper, pero al ser farmacias podrían abrir. Entonces, por ejemplo, ellos continuaron operando con normalidad, pero las tiendas de ropa y la tienda de accesorios de teléfonos, por ejemplo, no estaban contempladas, ¿no? Entonces sí cambia la situación. Vamos a una pausa promocional. En un momento regresamos. Recordarles que estamos en su programa En Contacto Contigo, presentando la tesis doctoral titulada El contrato de arrendamiento en Tabasco ante situaciones extraordinarias. En un momento, continuamos. La salud es un fenómeno de impacto social. En Consultorio DAX, especialistas te informarán cómo cuidar tu salud y bienestar físico. Consultorio DAX. Consultorio DAX. Tu salud en nuestras manos. Todos los jueves, 11 horas. A través del 35.1 de TV UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe. TV UJAT presenta la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades En Contacto Contigo. En Contacto Contigo. Un programa que te orientará y asesorará con una opinión crítica. Los temas de interés social, jurídico e histórico. La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades En Contacto Contigo. En vivo, todos los lunes a las 17 horas. Solo por TV UJAT y Facebook Live UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la... Los manglares del río San Pedro en los municipios de Balancán y Tenosique. Una investigación de profesores e investigadores y alumnos de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT. Muy pronto, área natural protegida por su riqueza histórica y contenido biológico en favor de la humanidad. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe. Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba su pensión del Seguro Social. Eso lo tengo muy presente. Por eso cuando llegué a jefe de gobierno establecí lo de la pensión para los adultos mayores. Y ahora son 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión. Y el año próximo va a aumentar la pensión 25%. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Gobierno de México.
Regresamos a su programa En Contacto Contigo. Recordarles que estamos presentando la tesis doctoral El contrato de arrendamiento en Tabasco ante situaciones extraordinarias. Pero antes de seguir platicando con nuestras invitadas, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades tiene una información muy importante para todos ustedes. Se le está dando difusión a un diplomado en Derecho Energético y Regulatorio que se va a impartir a través del aula virtual en la modalidad en línea. Tiene una duración de 139 horas. Si ustedes quieren mayores informes, pueden acudir a la Jefatura de Vinculación de Productos y Servicios de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades con la licenciada Carolina Hernández Jiménez. También se le está dando difusión a un diplomado que se titula La reflexión histórico-sociológica ante los problemas sociales contemporáneos. Este diplomado tiene una duración de 120 horas. También pueden acudir, si ustedes quieren más informe, con la maestra María Velázquez Jiménez, allí en la Coordinación de Programas Estudiantiles de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a continuar platicando con nuestras invitadas, pero antes también es importante presentarles a ustedes este trabajo, que es la tesis doctoral de la doctora Janet y que ya forma parte del acervo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Documento muy importante porque viene a resolver este problema que detectaron por causas de la pandemia de COVID-19 y qué sucedía cuando pues las personas estaban teniendo un contrato de arrendamiento y por la pandemia hubo ciertas situaciones imprevistas que causaron pues ciertos problemas de carácter jurídicos que nos están presentando ahorita nuestras invitadas. Bueno, continuando platicando con ellas, a mí sí me gustaría preguntarle a la doctora Janet, pues, ¿qué tipo de marco legal existe en Tabasco en relación con los contratos de arrendamiento y situaciones excepcionales? El Código Civil del Estado de Tabasco habla de ciertas situaciones o excluyentes de responsabilidad ante cuando existe caso fortuito o fuerza mayor. No obstante, ante una situación extraordinaria existe una teoría que se llama teoría de la imprevisión, la cual el Código Civil para el Estado de Tabasco no la prevé. Esta teoría de la imprevisión opera cuando existe una situación extraordinaria que hace el contrato excesivamente oneroso y es totalmente imprevisible, entonces se puede invocar esta teoría para renegociar el contrato. Entonces, eso es lo bonito de esta teoría, que ya 14 estados de la República Mexicana la prevén, pero nosotros todavía estamos en ese camino. Doctora Estela, ¿y qué metodología se utilizó para abordar esta investigación? Principalmente lo que es el derecho comparado y el estudio de caso, porque lo que es la investigación que ella realiza la enfoca en el estado de Tabasco. Y entonces los casos que se dieron en Tabasco y que para muchos fue notorio de que en las plazas comerciales la mayor parte de los negocios mercantiles pues cerraron. Vamos a las plazas, por ejemplo, vamos allí por donde se encuentra una plaza comercial cerca de Sandino, vamos y vemos que existen diversos locales comerciales que están cerrados. ¿Y cuál fue la causa? Precisamente lo que comentaba la doctora Janet, el que en el momento en que se dieron cuáles actividades eran esenciales y cuáles eran no esenciales, hubo que cerrar las plazas y bueno, aquel arrendatario que tenía que pagar una determinada renta y que tenía ingresos para poder pagar esa renta, ya no podía hacerlo porque pues su negocio estaba cerrado, ¿no? Sin duda alguna, una aportación de excelencia que aporta la doctora Janet a la sociedad. ¿Y qué instrumentos de medición se utilizaron, doctora? Utilizamos la encuesta y esto nos dio la oportunidad de poder
entrevistar a los arrendatarios, tanto de vivienda como de local comercial, y ahí de primera fuente pude obtener sus respuestas y vivir esa realidad de la que ellos me hablaban, de que cuando celebraron su contrato en situaciones de normalidad, jamás pensaron que llegara a existir una situación extraordinaria como la pandemia, que en determinado momento les impedía cumplir con esa obligación que era el precio cierto por arrendar ese local comercial, y el que ya no podían utilizar porque la actividad a la que ellos se dedicaban era actividad no esencial. Doctora Gabriela, ¿y cuáles son las principales conclusiones o hallazgos en esta investigación en cuanto a la protección de los derechos del arrendatario y arrendador ante estas situaciones? Bueno, yo creo que ahí podemos hablar de varias conclusiones. Algunas son de corte metodológico, algunas más teóricas, pero yo creo que lo que le interesa saber a la sociedad es a qué conclusión llegó la doctora Janet en cuanto si las prestaciones se tornaron onerosas o no para las partes y qué hay que hacer cuando esto sucede, ¿no? Lo cierto es que a través de la aplicación de los instrumentos de medición, para empezar se pudo constatar si la problemática era real, la cual parecerá algo obvio, pero al momento que aplicas un instrumento de medición encuentras otras variables que te permiten medir el problema, ¿no? Entonces, al momento de aplicar la encuesta y también las entrevistas, que son otro instrumento de medición, se hizo en la capital de la ciudad porque es la zona en donde mayormente se concentran las plazas comerciales más grandes. Se hizo un muestreo aleatorio y derivado de la aplicación de estos instrumentos de medición se obtuvo que en efecto las personas cuya actividad comercial no fue considerada como esencial dentro de las medidas sanitarias emitidas por las autoridades fueron las que sufrieron un mayor perjuicio, y cuando ellos pretendieron acercarse a los arrendadores para renegociarlo, digámoslo así, entre ellos sin recurrir a alguna autoridad, hubo la negativa por parte de los arrendadores porque ellos tampoco estaban dispuestos a sufrir una pérdida de lo que ellos ya consideraban en su haber como una ganancia. Y además, al momento de estudiar la legislación aplicable, pues también la doctora Janet constató que la teoría de la imprevisión no se encontraba implícita dentro de nuestro ordenamiento legal, que si bien es cierto, existen, de acuerdo al derecho mexicano, mecanismos por los cuales hacer valer un derecho, lo cierto es que no debería ser tan complicado para quienes están sujetos a una norma que al fin y al cabo diseñaron entre dos personas en las que no tiene una intervención el Estado, porque es un acuerdo de voluntades entre particulares. Entonces debería ser un poco menos complejo renegociar un contrato que negociaron personas particulares. Entonces yo creo que principalmente eso, se pudo constatar el impacto negativo que tuvo la imposibilidad de no poder renegociar y el impacto positivo que tendría el que estuviera en nuestro ordenamiento legal y en algunos otros instrumentos la posibilidad de una renegociación de una manera más sencilla. Doctora Janet, ¿podría ahondar un poco más en las conclusiones de su investigación? Claro que sí. Y como dice la doctora Gabriela, no solamente la renegociación contractual, existen otras posibles soluciones a este problema de el cumplimiento de los contratos de arrendamiento, o no solo los contratos de arrendamiento, sino todo contrato de tracto sucesivo, es decir, que su cumplimiento se difiere en el tiempo, como el contrato de hipoteca, o hasta puede ser un contrato de compraventa, pero que el cumplimiento se haya diferido en el tiempo. Entonces, me encontré que no existen, hasta el momento de la pandemia, los medios virtuales de justicia, en donde pudiera la persona, el arrendatario o la persona afectada acudir a través de entrar a una página y poder presentar su demanda. Tampoco existen los medios alternativos de solución de conflicto para que tratara de llegar a una conciliación o una mediación con la contraparte. Entonces, este tipo de soluciones
son necesarias para que pueda haber una renegociación contractual entre las partes y se aplique lo que sea más justo, porque el juez finalmente va a resolver conforme al caso en particular y va a dictar justicia. Doctora Emma Estela, quisiera también compartir con nuestro teleauditorio algunas conclusiones a las que llegó la doctora Janet con esta tesis doctoral. Claro que sí, una de las principales y creo que de las más importantes es lo que ya parte de ello comentaba la doctora Gabriela, el hecho de que en un contrato de tracto sucesivo y sobre todo en la materia mercantil, debe ser necesario que se puedan renegociar las cláusulas de este contrato cuando hay situaciones extraordinarias. Por ello, también lo que decía la doctora Janet, que en 14 estados de la República Mexicana ya está prevista la teoría de la imprevisión. Y esta aportación que hace ella de su investigación es importante que fuera tomada por nuestros legisladores tabasqueños para incluirla dentro de nuestra legislación civil y de esa forma poder obtener ante estas situaciones una renegociación, que no es lo mismo que dejar sin efectos el acto jurídico o el contrato o convenio, o bien decir no hay un excluyente de responsabilidad civil, no tienes que pagarle nada al arrendador, el arrendatario, y entonces aquí se vería en un estado de desproporcionalidad de las prestaciones entre las partes. No, aquí lo que se plantea es que se puedan renegociar las cláusulas de tal manera que ambas partes queden en igualdad de condiciones y no se dé lo que se prevé dentro de los elementos de validez de los contratos, una aparente lesión. Y doctora Gabriela, ¿cuál es el impacto potencial de esta investigación en el campo del derecho de arrendamiento ante situaciones extraordinarias? Bueno, parte de ello ya lo dijo la doctora Emma, ¿no? Que los resultados sean tomados en consideración para tratar de hacer una adecuación a nuestras leyes, unas que se encuentren a la vanguardia, que verdaderamente se trate de proteger la equidad entre las partes. Y además de ello hay que destacar que este tipo de posgrados tiene como misión estudiar problemáticas sociales y generar resultados que incidan en la toma de decisiones. En este caso necesariamente pues tiene que ser del legislador, porque tiene que ser la inclusión de esta teoría en la norma civil para que se pueda aplicar a los casos concretos. Pero hay que destacar que muchos de los resultados de las tesis de estos posgrados no nada más inciden en la transformación o en la reforma de una ley, sino también en el diseño e implementación de políticas públicas que puedan ayudar a resolver ciertas problemáticas que se presentan, ¿no? Entonces yo creo que el impacto que tienen los resultados que se obtienen en este tipo de trabajos verdaderamente generan un beneficio a la sociedad, y la verdad que nosotros esperamos que se tome en consideración lo que se genera tanto en las aulas como en las áreas de investigación de la universidad, porque al fin y al cabo esa es nuestra misión, contribuir a la transformación de nuestro entorno. Doctora Emma Estela, ¿por qué es trascendental esta investigación? Pues es trascendental por lo que ya señalábamos, aporta a la sociedad en general la oportunidad de renegociar contratos, de hacer una renegociación de un contrato mercantil, en donde no aparece desprotegido ni el arrendador ni el arrendatario. Doctora Janet, entonces, ¿cuáles serían los desafíos con respecto a su investigación? Bien, pues como han comentado tanto la doctora Emma como la doctora Gabriela, pues que se pudiera implementar la teoría de la imprevisión en la legislación civil, pero no solo eso, sino también hablo de políticas públicas que se puedan implementar, como es los medios de justicia virtuales y la conciliación y la mediación. Existen estados como la Ciudad de México que lo que plantea primeramente es
la conciliación del arrendatario con el arrendador, es decir, estás sufriendo un perjuicio económico. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Bueno, ir a hablar con el arrendador para tratar de llegar a un arreglo y llegar a la renegociación contractual. Ya si ese mecanismo falla, entonces es que debo acudir ante los juzgados para que traten de dirimir este problema. ¿Y hubo algún caso de estudio específico que ilustrara su trabajo de investigación un poco más a fondo? Sí, hubieron casos en la Ciudad de México donde unas personas que eran arrendatarios del sector restaurantero, ahí tenían establecido su local comercial. Cuando llega la pandemia, por obvias razones, pues tienen que cerrar y lo máximo que pueden hacer es expender comida a domicilio, pero no le generan las mismas ganancias que ya estaban establecidas para poder pagar por concepto de la renta. No obstante, al final, con las pruebas que se presentan, porque una particularidad que tiene también la teoría de la previsión es que debe obrar la buena fe. Es decir, al aplicar la teoría, tú no puedes dejar de pagar si la estás invocando. Hasta que el juez resuelva a través de la sentencia, es que él va a ordenar cuánto es lo que se debe pagar, o sea, si se llega a la renegociación. Es decir, en estos casos de la Ciudad de México, el tribunal ordenó una disminución por concepto de arrendamiento del 50%. Y a su vez nos encontramos igual a través del derecho comparado de manera internacional en España, que esto fue en el sector hotelero. Al final se resolvió igual una disminución de la renta del 50%. Antes de irnos a una pausa promocional y de pasar al último bloque, les voy a dar las gracias a la doctora Emma Estela Hernández Domínguez, directora de esta tesis doctoral, a la codirectora, la doctora Gabriela Gallego Sánchez, y a la doctora Janet Carrillo Cerino, quien fue la autora de esta tesis para obtener el grado de doctora en estudios jurídicos, el contrato de arrendamiento de Tabasco ante situaciones extraordinarias. Muchísimas gracias por estar aquí en su programa En Contacto Contigo. Vamos a una pausa promocional y enseguida regresamos con nuestros invitados. La cobertura de los sucesos de la escena internacional, la actualidad política y económica de Europa y América Latina se informan en DW Noticias, un noticiero con independencia periodística de la cadena alemana para el extranjero. DW Noticias, con un enfoque global de información confiable para una audiencia más amplia. En vivo, de lunes a viernes, 12 y 18 horas, a través de la señal del 35.1 de TV UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe. Atento aviso. Se informa a los egresados de esta casa de estudios que el módulo de trámite de cédula profesional electrónica, alojado en la plataforma www.cel.ujat.mx, ya se encuentra disponible para la realización de las solicitudes de la emisión de la cadena electrónica en formato XML a partir de la presente publicación. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe. Alerta móvil UJAT. 1. Descargue o actualice la aplicación. 2. Seleccione la opción Registrarme. 3. Complete el formulario Crear nueva cuenta con sus datos personales. Acepte todas las condiciones, contrato de licencia y acuerdo de privacidad. Una vez que haya finalizado la captura de todos los campos en el formulario, seleccione el botón Registrarme. 4. Una vez dentro de la aplicación, seleccionamos la opción Mi red de confianza y procedemos a seleccionar el botón ubicado en la parte inferior derecha, Nuevo contacto, anotar el alias de su contacto y su correo electrónico. Al concluir, seleccione el botón Agregar a mi red. Puede agregar un máximo de hasta 5 contactos.
5. Seleccione el botón de pánico que requiera. Le mostrará en un mapa su ubicación actual y podrá agregar hasta 3 fotografías y un video. Seleccione confirmar y su alerta habrá sido enviada y se le notificará a su red de confianza. 6. Una vez que alguien en su red de confianza haya respondido a su alerta, aparecerá en su pantalla principal la foto de la persona que irá a auxiliarlo, y cuando seleccione su foto podrá visualizar en un mapa el recorrido con la ubicación y el tiempo en el que llegará a usted. 7. Una vez que haya sido atendida su alerta, deberá ingresar a la opción Alertas Activas. Seleccione su alerta y procederá a terminarla en el botón ubicado en la parte inferior derecha con la leyenda Terminar y seleccione la opción Confirmar. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Regresamos a su programa En Contacto Contigo. En este último bloque, como ya se había anunciado desde un inicio, tenemos como invitados al licenciado Nelson de Jesús Flores de la Cruz con su tesis El fútbol, un deporte popular y de entretenimiento social. También tenemos como invitada a la doctora Margarita Rodríguez Falcón, quien fue asesora de este magnífico trabajo y también es catedrática de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Pero antes de platicar con ellos, la División Académica está haciendo difusión de las siguientes actividades. Hay un diplomado del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que consta de 10 módulos y que tiene una duración de 160 horas, inicia el 25 de agosto. También se les está haciendo la invitación al primer Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, transformando la realidad social desde la aplicación del conocimiento. Este evento tendrá verificativo el día 5, 6 y 7 de octubre de 2023. Para aquellos que estén interesados, pueden acudir a la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades a solicitar informes. Entonces, vamos a platicar con nuestros invitados acerca de este tema tan importante como es el fútbol, un deporte popular y de entretenimiento social. Preguntarle al licenciado Nelson de Jesús, ¿cuál fue su motivación para investigar sobre la popularidad y el papel social del fútbol? Antes que nada, buenas tardes, un placer estar aquí en del auditorio. Bueno, ¿cuál fue mi motivación? El fútbol es un deporte muy importante hoy en día, un deporte muy importante porque se juega desde el nivel amateur hasta nivel profesional, ¿ok? Yo juego fútbol, yo lo practico a nivel amateur y este trabajo yo lo comencé en una materia con la doctora. Ella me impartía una materia que se llama Proyecto de Investigaciones Sociológicas y ahí comencé con la investigación. Yo ahora sí que me puse a investigar y yo dije, bueno, pues es un tema que casi en sociología no se habla y pues yo quiero innovar, ¿no? Quiero hacer un trabajo innovador. Ok, se hizo el trabajo hasta un cierto punto, ¿no? Lo que duró el semestre, 6 meses. Llega el siguiente año, porque fue en el semestre de agosto-diciembre, el de febrero-agosto, y yo le comento a la doctora, quiero que usted me asesore en este trabajo, quiero trabajarlo como tesis, es un tema que yo conozco y pues me motiva, ¿no? Porque pues yo lo practico, yo estoy ahora sí que en el día a día en el fútbol, ¿no? Esa fue una de mis motivaciones para realizar esta investigación. Bueno, ¿por qué realizo la investigación? Porque pues es muy importante hoy en día el fútbol. O sea, hoy tú entras a las redes sociales, en Facebook, WhatsApp, y tú ves una publicación de por lo menos un jugador, ¿sí? Y bueno, y tú dices, bueno, ¿cómo es que es tan importante hoy en día? Y es ahí donde nace el interés y me pongo a investigar y es donde yo comento, bueno, pues los medios de comunicación impulsan muchísimo al fútbol. Y no nada más al fútbol, sino a los jugadores también,
que son los que hacen que este deporte sea un deporte popular. Hoy en día, ¿quién no quiere ser un Messi, un Cristiano Ronaldo? Y bueno, y eso fue mi objetivo en el trabajo, ¿no? Y es un campo de estudio muy amplio para la sociología, porque recordemos que la sociología está en todo, y es un deporte pues, que se practica, como ya lo vengo mencionando, a nivel amateur, a nivel profesional. Doctora Margarita, ¿cuál fue el propósito para poder realizar este trabajo de investigación acerca del fútbol, un deporte popular y de entretenimiento social? Bueno, buenas tardes, primeramente Gonzalo. Agradecer el espacio que se nos brinda a los sociólogos para estar aquí, desde luego a nuestro señor rector, el licenciado Guillermo Narváez, a nuestra directora que siempre está de manera puntual interesado en todas las actividades académicas que en las 3 carreras que se realizan en nuestra división se llevan a cabo. Bueno, la sociología, como cualquier campo del saber, ¿no?, está implícita en todas las áreas del conocimiento y bueno, en este caso, pues todos pensaremos cómo se podría hacer una tesis de fútbol desde la sociología, ¿no? Entonces, el propósito principal es justamente eso, ¿no?, que todas aquellas personas que estén interesados en desarrollar algún tema de investigación, independientemente de cualquier campo del saber, se puede realizar. En este caso, Nelson tuvo el interés y la motivación de realizarlo desde la sociología, pues es su campo de formación, ¿no? Entonces, el propósito es, primero que nada, demostrar que desde cualquier campo del saber nosotros podemos realizar cualquier tipo de investigación. El propósito esencial en este caso particular de Nelson, ¿no?, pues es dar cuenta de que independientemente de que el fútbol es un deporte, pero también es un espacio donde se realizan innumerables de transacciones económicas, ¿no? Entonces, el fútbol entraña no solo deporte, sino también es un gran negocio a nivel mundial. Y como bien decía Nelson, vaya, pues cualquiera aspira a ser un Ronaldo, Lionel Messi, y bueno, ¿por qué no un Hugo Sánchez también, no? Sí, licenciado Nelson, ¿y cuáles son algunos de los aspectos sociales y culturales que han contribuido al éxito duradero del fútbol como entretenimiento? Bueno, pues por los que los practican, ¿no? Yo pienso que ahí hay un aspecto social, ¿no?, y cultural, porque pues ya prácticamente el fútbol se está volviendo una cultura. Es una cultura, de hecho, ya en nuestro país y en el mundo. Sí, y ese es ahora sí que el impacto que ha tenido a nivel de la popularidad y global de lo que es el fútbol, ¿no? Como ya lo mencionaba, los medios de comunicación son impulsores a este deporte. Y doctora Margarita, este deporte, bueno, ha influido en la cultura y en la sociedad en diferentes regiones del mundo, y en Tabasco ni se diga, ha crecido el impacto que tiene el fútbol en nuestro estado. ¿Podría platicarnos un poco más acerca de ello? Con mucho gusto. Mire, desde la cultura, el fútbol nos une como mexicanos. El fútbol, por ejemplo, cuando son los mundiales, vaya, estar frente a un televisor, portar una camiseta de la selección en ese momento, bueno, sientes una identidad, es otra parte de la sociología que nosotros analizamos y estudiamos, ¿no? Cómo nos relacionamos, en este caso con el fútbol, como cualquier otro deporte, pero yo creo que esto es más... se siente, se vive. No quiero denostar a los otros deportes, ¿no? Pero creo que atrae masas. El béisbol, desde luego, pues también es un deporte bastante conocido, pero yo creo que dado los trabajos que se han realizado y el resultado al que Nelson llega en su trabajo de investigación, indudablemente este deporte vimos el inicio, estamos viendo su crecimiento, pero realmente yo no sé si vamos a ver el fin del fútbol en algún momento en la historia de la vida, ¿no? Porque creo que el fútbol, pues es, además, como mencioné, es un gran negocio, pues es un deporte sano, que
que todo joven, incluso ahora las niñas también están practicando ya el fútbol, ya no es un deporte propio, estamos viendo cómo este deporte se está abriendo cada vez más y hoy día, como lo va a mencionar Nelson, pues también las mujeres están ya participando no solamente a nivel amateur, sino ya también a nivel profesional, aun y cuando ahí tenemos otro fenómeno que es la brecha salarial, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un tema para otro espacio. Licenciado Nelson, sin lugar a dudas, esta investigación es importante porque el estudio que se hace es bajo un enfoque sociológico. Sí, así es. Un enfoque que, y bajo este enfoque a veces es muy raro encontrar este tipo de investigaciones. ¿De qué forma contribuye su investigación a plantear de qué manera la cultura está inmersa en todo este contexto del fútbol en nuestro país? Bueno, pues más que nada porque pues es un deporte que hoy se practica, ¿no? Y pues ahora sí que la investigación, ahora sí que hace una investigación amplia y es ahí donde entra, ¿no? Tiene que se hace una investigación amplia y va ahora sí que abriendo puertas, ¿no? Abriendo puertas para que pueda, ahora sí que ser más amplio el estudio y enfocarse, ahora sí que qué es lo que se debe investigar, ¿no? Conforme a la investigación. Por ejemplo, yo en mi primer capítulo abordo lo que es el planteamiento del problema, se ve toda la metodología, en el segundo la formación del futbolista, el tercer capítulo, perdón, es ahora sí que todo lo que es el fútbol en los sucesos mundiales, la cuarta los análisis de resultados y la quinta pues que son las conclusiones, ¿no? Es un panorama muy amplio de lo que es el fútbol y lo que estudia la tesis. Igual aporta mucho a que se puedan estudiar otros deportes en lo que es en la rama de la sociología, ¿no? En el béisbol, softball, básquetbol, ¿no? Y eso es lo que ahora sí que estudia la sociología, ¿no? Abarca muchísimo, tiene muchísimo campo de estudio. Doctora Margarita, y sin lugar a dudas también se abre una línea de investigación con un enfoque sociológico para trabajar este tipo de investigaciones acerca de los deportes en nuestro país y en el Estado. Claro, mira, la sociología, mire, todo problema social, todo fenómeno social, todo hecho social puede ser analizado, insisto, desde cualquier campo del saber. Y podríamos llegar a resultados similares o a resultados diferentes, ¿no? En este caso, ¿qué se pretendió hacer con este trabajo del fútbol? Bueno, primero que nada, dar cuenta de que pues está presente, que es una realidad, pero que esa realidad trae cosas buenas, pero también trae detalles, porque en la investigación de Nelson se relata cuántos hechos desagradables se han suscitado en los estadios de fútbol, ¿sí? Por allí Nelson narra bueno, las peleas que se dan en los estadios, cuando los estadios se han caído, se han derribado por X o Y circunstancias, ¿no? Pero más allá de todo eso, creo que lo que nos debe de quedar presente, que en cualquier deporte, y en este caso que estamos hablando del fútbol, toda persona que vaya a dedicarse a esto, la disciplina. Esto es una disciplina, esto es una responsabilidad, ¿no? Esta es una entrega, como en todos los trabajos, este deporte es un trabajo más. Y yo creo que Nelson lo dejó bien plasmado en su trabajo de investigación, ¿no? El fútbol es un deporte, pero también es un trabajo, ¿no? Entonces, desde la sociología se pretende desentrañar, ¿no? Tratar de encontrar la realidad del problema a partir de las diferentes metodologías que nosotros podemos emplear para llegar a dar cuenta de cómo se sucede la realidad de este deporte dentro de las canchas y fuera de las canchas, porque paradójicamente el ser humano se convierte en una mercancía cuando estamos hablando de fútbol, y eso nosotros lo podemos ver con los drafts.
No vemos al ser humano. Vemos cuánto valen las piernas de Lionel Messi, la de Cristiano Ronaldo, pero no vemos el trabajo que hay detrás de todas estas actividades que ellos tienen que realizar para poder llegar a un partido en las condiciones físicas óptimas y necesarias para poder ser las figuras que son, ¿no? Es trabajo. Como en todos los campos del saber, en toda profesión, lo que debemos de tener en cuenta es el trabajo, la responsabilidad, el compromiso para la actividad con la cual nosotros estamos realizando. ¿Y cuáles son los principales desafíos, licenciado Nelson, que puede enfrentarse con este tema del fútbol en nuestro país? Pues de que los desafíos de que pues la investigación sea muy leída, viéndola desde un punto sociológico, ¿no? Porque pues desde un punto deportivo, pues yo creo que todos, pero desde un punto sociológico sería un desafío muy importante, porque como ya lo mencionaba la doctora Vargas, desde ahora sí, de que el futbolista ya ahorita es una mercancía. Y ahorita no vemos a una persona, yo prácticamente los futbolistas se pueden comprar y vender, a lo como son los drafts, ¿no? Pero sí, eso sería uno de los grandes desafíos, que fuera leída con una percepción sociológica y pues que igual se pudieran hacer trabajos ligados a lo que es la investigación, ¿no? Que es el fútbol como deporte popular y entretenimiento social. Doctora, ya para finalizar, doctora Margarita, ¿alguna consideración o conclusión final que quiera compartir con nuestro auditorio acerca de esta temática del fútbol, un deporte popular y de entretenimiento social? Bueno, en primer lugar, que a toda aquella persona que se quiera dedicar de manera amateur o de manera profesional, que se comprometa. Aquí tiene que mediar mucho el compromiso de la persona y vuelvo a insistir en la responsabilidad para realizar cualquier actividad, ¿no? En el caso del deporte, como el mismo Cristiano Ronaldo lo comentó en alguno de sus entrevistas, ¿no? Esto es disciplina. Ese es un compromiso, esa es una disciplina que hay que realizar. Estimado auditorio, gracias por sintonizarnos en esta emisión de su programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, En Contacto Contigo. Vamos a despedir también a nuestros invitados, a la doctora Margarita Rodríguez Falcón, asesora de esta tesis, y al licenciado Nelson de Jesús Flores de la Cruz, autor de este trabajo de investigación titulado El fútbol, un deporte popular y de entretenimiento social. Recordarles que pueden sintonizarnos todos los lunes a las 17 horas a través de la televisión abierta en el canal 35.1 y en el sistema de cable en el canal 35. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. Hasta pronto y que tengan una excelente tarde.